Soy Mario Rodríguez, soy médico radiólogo y llevo aproximadamente más de 54 años ejerciendo la profesión en esta ciudad. Casado, con hijos y con una hija médico. Médicos que dejan huella. Un podcast del Colegio de Médicos de Las Palmas. Bienvenido, Mario Rodríguez. Gracias por estar aquí, gracias por venir al colegio. Nació en Vegueta en 1946 y Vegueta siempre ha estado siempre vinculado, ¿no?, a su profesión, a toda su trayectoria. ¿Qué significa para usted Vegueta? Hombre, Vegueta es mi infancia y parte de mi juventud. Como dice, sigo acordándome de la Plaza de Santo Domingo, de la Iglesia de Santo Domingo, allí me bautizaron, allí me confirmaron, tomé la primera comunión y bueno, pues tengo recuerdos inefables de mi niñez. Lo recuerdo perfectamente todos los entornos. Son muy como mi familia, muy familiares. ¿Por qué decidió estudiar medicina? Bueno, vamos a ver. Mi familia paterna y materna eran de origen agrícola, en el entorno de San Mateo, Santa Brígida. Y esas familias muy numerosas de antes, de más de 15 hijos y de 20. Y nosotros éramos una familia más corta, pero habían todos, como incluso mi padre, pasar la guerra y habían interrumpido sus estudios y habían interrumpido sus cosas. Entonces nuestros abuelos querían que nos moviéramos en el aspecto intelectual. Yo dije que quería ser médico. Influencia de algunos médicos que conocía, por su presencia, por su bonomía, porque muchos médicos éramos más cercanos antes, pienso que ahora, y teníamos menos problemas en medio, y me llamaba la atención la apostura del médico, el entorno social en su alrededor, que era un entorno respetuoso y bueno, se le tenía muy en cuenta al médico dentro de la historia familiar, ¿no? Y a mí me atraía la profesión y eso fue lo que me obligó a tomar medidas para poder hacer medicina. Fue a Granada, que es lo que había, Granada, Sevilla, Cádiz, un poco lo que había en aquella época. Yo desembarqué con 17 años solito, en Cádiz. Ahí me dieron una pequeña montada, me cobraron un dineral por cogerme la maleta y ahí empecé mis conocimientos de viaje a Granada, a buscar espacios y a buscar sitios, en fin, complicado, pero bueno, allí fuimos y ahí estuvimos 7 años en Granada. Estuvo en Granada, estuvo en Sevilla y de aquella época, bueno, pues tuvo la gran oportunidad de asistir a diferentes ponencias y en este caso incluso de un premio Nobel, que era Severo Ochoa. Efectivamente, Severo Ochoa. Personaje inefable, era una persona delgada, alta, pelo blanco, un hombre muy, muy cortés. Tenía la sencillez del sabio. Yo lo conocí personalmente porque yo estaba en un colegio mayor, San Bartolomé y Santiago, de Granada, donde con toda la pompa de la universitaria, pues hicimos una conferencia, hizo un almuerzo con nosotros, un hombre cercano, muy, muy agradable. Y íbamos todos, yo recuerdo, impresionante, porque venía el rector, profesor Zaragoza, era el rector de Granada en aquel momento, que también era químico, era farmacéutico, y era el rector, y le hicimos un homenaje terrible, todos muy serios, vestidos con beca y con la capa negra que llevábamos, y
se la pusimos para que la pisara y saliera. Fue un ejemplo de cortesía también de la universidad con esa gran figura, el descubridor para entrar en el código genético, el RNA, perdón. Y de Granada saltó a Sevilla a hacer la especialidad. Efectivamente. ¿Por qué eligió radiología? Es muy fácil, creo que lo voy a hacer fácil de entender. A mí me gustaba mucho la pintura, me gustaba mucho el dibujo, y yo relacionaba las imágenes de la medicina, eran muy interesantes. A mí me llamaba mucho la atención las imágenes médicas, toda la serigrafía, todo lo que se hacía en papel o en dibujo, y me sirvió incluso como reglas mnemotécnicas para mis exámenes. Me lo imaginaba la imagen. Y yo, de toda la carrera, me atraían dos especialidades, pero la que realmente me gustaba era radiología. Radiología, que en aquel momento eran como una especie de radiólogos de lujo, de fotógrafos de lujo. Pero estábamos en una primera etapa de la radiología, no es lo que era hoy, lo que es hoy. No por la tecnología, sino lo que es hoy, porque no se ahondaba, el médico radiólogo tenía poca interactuación con los pacientes y con el resto de los médicos, era como una cosa mecánica. Y eso no es lo que nosotros queríamos, y en América empezó con el profesor Felson el disparate de la nueva radiología, y allí fuimos todos a beber de la sabiduría. Y a mí me gustaba mucho la imagen, y la imagen radiológica hoy es una belleza, desde el punto de vista técnico, anatómico y de todo. Yo creo que es muy bonita, me encantan las imágenes. En la especialidad le influyó mucho, corríjame si me equivoco, la figura de Francisco Campoy Vidal. Claro, ese fue el jefe de servicio, que por eso me fui a Sevilla, porque era la persona de la escuela norteamericana, había estado 9 años en Filadelfia, que nos enseñó lo que era la radiología moderna, o lo que iba a ser, porque todavía no estaban desarrolladas las tecnologías que disponemos hoy. Pero los principios de la radiología y, digamos, la base, sí la aprendimos con él. Era un gran médico, un gran radiólogo, un hombre muy considerado. Era un hombre muy alto, imponía respeto y a veces era un poco adusto. Quiero decir que reprendía bien. O sea que Campoy Vidal, vamos a decir, le iluminó en la nueva radiología, ¿no? Fue el que le dio toda esa energía para... El que nos daba lo que queríamos nosotros. En sí, yo quería hacer una radiología moderna, quería hacer una radiología de sentido, no de pura imagen, sino con contenido, saber qué es lo que estabas haciendo, por qué y cuál era el diagnóstico final. O sea que eso una radiología de diagnóstico. De diagnóstico, sí, de interactuación con el paciente, de entrar incluso con el resto de los compañeros a ver qué es lo que buscaban, qué es lo que sospechaban. Y nosotros teníamos la obligación de encontrarlo. ¿Y cómo fue el periplo de esa búsqueda de la radiología moderna? Porque aquí no la había. Todos los radiólogos tuvieron que cambiar el chip. Cuando en los años 60 y tantos, 70, Estados Unidos, con el profesor Benjamin Felson, van al estudio de la imagen y hacer un diagnóstico, e intentar interpretar y poner en correlación esa interpretación para el beneficio del paciente. Fue un shock para los radiólogos, los fotógrafos distinguidos, que se dieron cuenta de que estaban siendo desperdiciados, porque realmente estudiar una carrera larga para luego hacer una especialidad larga y encontrarte con que estás haciendo cosas mecánicas, no diagnósticas, pues era una pérdida de tiempo. Y eso fue el gran descubrimiento de que me ha tocado vivir a mí, además, no solo aquel salto para leer y decir lo que tenían los pacientes, sino que además me sirvió para abrir mi mente al futuro. Y estaba en Sevilla, estaba alumbrando un mundo, después hizo el periplo, que ahora lo veremos cómo lo desarrolló, pero claro, ocurre algo que le hizo volver a la tierra.
Porque no sé si usted sabía si aquel viaje a Granada inicial era de ida y vuelta o no. No lo sabía. Yo estaba en ese momento haciendo dos cosas. Las prácticas de milicia universitaria como médico militar y además estaba asistiendo al clínico con un médico muy prestigioso, el doctor Pedrosa, que aún vive y sigue dando alguna clase. Y bueno, era un exponente también de la radiología moderna. Y aproveché para completar un tercer año en Madrid. Me quedé trabajando como ayudante de clases prácticas, como estaba en Sevilla también, con la cátedra de radiología, y se preparaban, sacaban 2 plazas de adjuntía, y yo pues me consideraba, vamos, con ganas e intentar sacarla. Pero en ese momento me tropiezo con un médico radiólogo de aquí, que andábamos flojitos de radiólogos en Canarias, y me convencido, vamos, me volvió loco y me vine para acá a ejercer. Y estuve trabajando en un servicio radiológico aquí, en García Tello, como 3 años o cosas así, y luego ya me independicé. Me fui al Hospital Insular, primero de adjunto, médico ayudante de radiología, con un profesor, un médico también radiólogo fallecido, que era una gran persona, Antonio Jiménez, y fallece él, y entonces pues la plaza queda vacante y yo opto a la plaza. Plaza que la consigo por concurso oposición. Estamos hablando de los servicios benéficos sanitarios insulares, el Cabildo, ¿no? Y allí estuve 20 y tantos años de jefe de servicio de radiología. Y allí fue cuando yo empecé a intentar cambiar la radiología y cambiar la tecnología que disponíamos, que era antiquísima, vamos, era una cosa... Como ha comentado, son 23 años, si no me equivoco, en el Insular. ¿Qué recuerdos tiene de aquella época? No, bueno, buenísimo, porque era, como dice el otro, un hospital nuevo que se estaba haciendo. Yo entré cuando empezó el hospital y, bueno, pues era una aventura. Era una aventura de intentar con nuevas formas en un hospital nuevo, porque si es un hospital ya con antigüedad y con tradición, es más difícil moverte y hacer cosas nuevas. Y para mí fue un placer, porque allí fue donde conseguí empezar a importar la tecnología que no tenía el hospital, porque volvía a ser clásica, antigua. Aunque sabe que era un hospital nuevo, y la maquinaria era, nueva, pero eran antiguas. Entonces, bueno, yo conseguí, peleándome con el Cabildo y con todos los responsables, nos conseguimos cambiar el ideario tecnológico y empezamos a poner máquinas más modernas, más activas. Pusimos la ultrasonografía, la ecografía, que aquí no existía, que yo me fui pues a Filadelfia y a otros sitios de Estados Unidos. Ese fue mi periplo americano, los fellows. Yo hice unos cuantos fellows, yo visité unos cuantos hospitales y para aprender la tecnología, que aquí no la había. Y en algunos centros en Madrid y en Barcelona había algún pequeño repunte, pero España todavía no estaba en la radiología europea anticuada. Entonces, bueno, pues empezamos a meter la ultrasonografía, que era un descubrimiento terrible. Al principio era un galimatías, pero luego poco a poco eso se fue afinando y es lo que es hoy la ultrasonografía, que se usa como un fonendoscopio para un médico, igual. Y luego conseguimos ir mejorando la atención y la prestación de los radiólogos, que empezábamos a hacer las vasculares, las primeras exploraciones intravasculares, intravenosas, intraarteriales, y hacíamos nuestros pinitos de resolver
intravascularmente algún problema, una estenosis o provocar una trombosis de una cosa por algo técnico que tenía repercusión médica. Y luego de ahí dimos un salto importante que fue a los TAC, al TAC, tomografía axial computarizada, que también pusimos el primer TAC Total Body que se montó en el hospital y que, bueno, dio unos resultados magníficos. Todo eso fuimos evolucionando poco a poco con muchas cosas, mucha tecnología, y yo fui también pionero en las resonancias magnéticas, cuando empezaron las primeras imágenes, que eran también un galimatías terrible, pero como todo, se fue mejorando y hasta las imágenes magníficas que hoy tenemos y que podemos hacer cosas que antes eran cruentas y ahora no lo son. Antes había que intervenir sobre el paciente, pues no sé, estudios de columna o de médula y tal, era terrible, y sobre todo por los contrastes. Los contrastes eran muy agresivos y nos daban muchos problemas, nos daban sustos. Y bueno, hoy con la maquinaria actual, moderna, lo de atrás fue una pesadilla y esto ya es una alegría. ¿Qué ciudades visitó en esos fellows? Muchas. Estuve en Miami, estuve en Houston. En Houston tuve un tiempo largo porque ahí fue con el TAC, allí digamos, estuve establecido. Iba con un neurocirujano, mi cuñado, que ya falleció, y íbamos a aprender cómo se manejaban las máquinas y cómo se interpretaban las imágenes. Pues todo era nuevo para nosotros. De ahí, pues mire, estuve en Filadelfia, estuve en San Antonio de Texas, también con el profesor Chiscano, estuve en California. Estuve en California, en la Universidad de San Francisco, haciendo fellows, cursos tremendos que empezaban a las 8 de la mañana en punto, se cerraba la puerta y si llegaste tarde no había tu tía. Y eran cursos carísimos. Eso yo tenía que ahorrar para poder hacer alguno de los cursos, porque eran carísimos. Eran los cursos que daban de refresco a los médicos que tienen obligación de hacer unos determinados cursos para poder reactivar su título año por año, ¿no? Y bueno, ya que vas, pues ya que voy, en vez de uno, pues hago 10. Y claro, pues eran cursos intensísimos y muy importantes. Y en San Antonio también fuimos para el montaje de las exploraciones cardíacas, fundamentalmente. En fin, se me ha olvidado alguno porque bueno, Chicago, que era el resultado de toda la radiología, donde se hacía el congreso más importante del mundo de radiología. El doctor Víctor Pérez Candela y yo nos veíamos mucho allí. Y, en fin, hice un periplo americano para rehacer mis conocimientos de radiología, porque aunque los míos eran un poco más modernos, pero no llegaban, no estábamos detrás de los norteamericanos. Y esos conocimientos se traían obviamente aquí a... Todos se trajeron aquí, yo me encargué de montar mucha maquinaria y eso en un momento determinado cuando me jubilé lo trasladé al hospital privado, donde yo hacía medicina privada por las tardes. Y bueno, hoy también es un modelo de alta tecnología. Éramos más ágiles que la Seguridad Social para implementar esas cosas, porque disponíamos de nuestro propio crédito. La Seguridad Social depende de los programas económicos que ellos tienen. No tienen la libertad que yo tenía con mi actividad privada. Y le iba a preguntar, ahora que ha tocado el tema de la privada, de la consulta por las tardes, esa consulta, bueno, fue creciendo, su actividad privada fue más o menos creciendo y hubo un salto, ¿no? Un salto profesional que llegó un día. Ya. ¿Qué ocurrió? Bueno, yo andaba bastante agobiado con la responsabilidad de una jefatura de servicio, con un hospital que tenía media isla, que me tocaba media isla de atendimiento, de acción. Éramos pocos y teníamos agobios. Cuando ya yo me liberé, digamos, decidí cambiar de plano,
pues estaba muy agobiado, dando clases de enfermería, llevando el servicio y haciendo alguna cosa privada, aunque por las tardes, también por la mañana alguna vez me molestaban por un apuro que había. Es que no estábamos muy pocos radiólogos. Y ahora con lo de las incompatibilidades y todo eso no hubiera podido hacer nada, pero sí, la verdad que me dediqué a desarrollar también en una clínica privada la actividad que era terciaria o cuaternaria, la convertí en una actividad principal. Y montamos un buen servicio de radiología que hemos ido mejorando, hemos ido modernizando y que estamos, digamos, a la última. ¿Y llegó a ser jefe de ese servicio de radiología privada? Bueno, claro. Me ofertaron el contrato que me ofertaba la clínica, que era una sociedad, después fue sociedad anónima, pero antes era una comunidad de bienes. Era lo típico de las clínicas privadas, que eran un grupo de médicos que no les importaba mucho la clínica ni los resultados, les importaba tener el sitio donde trabajar y donde poder operar y todo eso. Todo eso lo hemos cambiado, ahora es un hospital y con sus consiguientes connotaciones, o sea, sé que bueno, de lo que era a lo que somos no hay nada que ver. Yo le llevé mi espíritu de ambicioso, de conseguir cosas también en la actividad privada, que tenía un problema grave, que es que era la económica. La económica era muy difícil. En aquellas épocas había lo que se llamaba la beneficencia, que la tenía el Hospital San Martín y luego la tuvo el Hospital Insular. Y esa, digamos, cubrían ese espectro, pero mal. Y luego ya llegamos nosotros y dijimos, bueno, la privada también tiene que participar de ayudar a la sociedad. Eso parece que lo digo como con algún sentimiento interno. No, lo digo porque creo que es lo que había que hacer. No me quiero apuntar ninguna medallita, sino que yo creo que era la obligación nuestra de plantear lo que ya se hacía, pero bien. Llegó un momento en el que empezó a poco a poco asumir cargos de responsabilidad, de tomar decisiones más de gestión que de diagnóstico. Llegó un punto en el que, ¿en qué momento la balanza de diagnóstico-gestión se torció? Bueno, cuando yo dejé el hospital y la seguridad social, y me dediqué exclusivamente al hospital, lo primero que me hicieron por permanencia, porque tenía que estar tiempo en el hospital, en la clínica, me tenían en el consejo de administración. Yo era el secretario, el más joven, ¿no? Aquello era un consejo gerontocrático. Me empezaron a cargar con obligaciones y con cosas que no eran de mi interés, y tuve que hacer cursos de alta dirección, tuve que aprender de economía, tuve que moverme, no solo sin dejar la especialidad. O sea, fue cursos intensivos y me fui interesando por la actividad económica, que si no funciona la actividad económica, la otra también se va al garete. Y bueno, pues yo creo que aprendí muchísimo y fui escalando posiciones dentro del hospital, de la Clínica de Hospital de San Roque. Luego ya me hice socio y he continuado. Y hoy día es presidente de... Soy presidente del Consejo de Administración. Que hoy la clínica ha evolucionado, obviamente, ha habido una evolución. Yo le quería preguntar un poco por esa evolución que, bueno, en Las Palmas de Gran Canaria, como no va a conocer San Roque. Lo dimos todo. Dijimos, esto hay que cambiarlo, esto no puede ser, esto no es moderno, esto no tiene futuro, tal como va. Y si además no cuidamos la economía, vamos listos. Porque si no hay beneficio, esto hay que cerrarlo. Que es en parte lo que se hacía, lo teníamos adormecido. Y eso fue cuando conseguimos, yo y un equipo de personas, conseguimos cambiar el tercio y hacerlo funcionar como una sociedad anónima, que tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes.
porque ya no es, digamos, la camaradería, sino lo que dice la ley de sociedades anónimas, ¿no? Y cambiar todo eso nos costó muchísimo trabajo. Y hoy de clínica ha pasado a ser hospital y a ser grupo, es decir... y a ser universitario, que es importante. Que eso es un paso para usted importante a nivel profesional, ¿verdad? Muy importante, muy importante. Un granito. Un granito. Formar parte ya de la formación de profesionales, de enfermería, de auxiliares, de técnicos en radiología, en fin, todo eso, y laboratorios, todo eso, y médicos. Todo eso a través de la Universidad Fernando Pessoa, pues hemos hecho, yo creo que un acuerdo razonable. ¿Le llena de orgullo? Me llena de orgullo, claro, evidentemente. Yo participé mucho en la creación también de los principios de la Universidad Fernando Pessoa. En el ámbito de formación, sí dio clases de enfermería, pero obviamente por sus responsabilidades no le dio tiempo a más. ¿Le hubiese gustado dar más docencia? Hombre, ¿Le gusta la docencia? A mí me tocó hacerme el doctorado, porque si no me hacía el doctorado no podía seguir en la docencia. Tenía las autorizaciones para hacer docencia, pero sin ser doctor no puedes entrar en el cuerpo docente como Dios manda, pasar una oposición y todo eso. Pero a mí me desbordó, llegó un momento que estaba desbordado, es que estaba acosado por todos lados y con tantas responsabilidades que era imposible. Y dije, para hacer las cosas bien tengo que empezar a quitar cosas. Y tuve que ir quitando cosas, porque si no me muero. Aproveché, eso sí, aproveché y hice el doctorado, que no era fácil trabajar y hacer el doctorado, pero me sirvió personalmente. ¿Le gustaba la docencia? Sí me gustaba la docencia. Lo que pasa es que la docencia, para hacerla bien, hay que dedicarle mucho tiempo. Preparar las clases, hacer cosas que fueran interesantes, algo, no para el lucimiento personal, sino para que no quedarte atrás y que la docencia fuera lo más moderna posible. Y eso es complicado. Por eso digo que yo llegó un momento que tuve que replantearme, digo, aquí muero en el empeño. Y para no morir en el empeño hay que aflojar un poco y ir buscando vías en las que no esté tan agobiado y que pueda hacer las cosas con más tranquilidad. No fue así. No fue así, porque cada vez me metí en más líos. Y dentro de todo este nivel de responsabilidades se presenta la Confederación Canaria de Empresarios. Sí. Bueno, a eso me veo obligado a aprender. Ya lo dije que tenía que hacer cursos de alta dirección y me he tenido que poner un poco al tanto, además de la radiología, me he tenido que poner al tanto de las relaciones económicas que son tan importantes que yo decía. Por eso empecé a tener presencia hay una sociedad nacional de hospitales privados y luego tenemos en cada región tiene su grupo también de sanidad con su representante. Yo entré en la Asociación Canaria de Gran Canaria, bueno, que es del archipiélago también, de sanidad, y donde se regulan convenios, se regulaban actividades económicas para obtener estos créditos en los bancos y en todo eso. Te va metiendo en un mundo que ves que es paralelo y que si no alguien no lo hace, nadie te lo hace y te ves desasistido. Entonces yo vi que era necesario que me pusiera manos a la obra y a través de la asociación médica tal, pues entramos en la Confederación Canaria de Empresarios y entramos en la Cámara, para tener presencia y estar al loro, porque es que si no, no te enteras y pasan las oportunidades y no se te van. Entonces, pues, dice que en comunidad no muestres ninguna habilidad porque te acaban dando el cogotazo y realmente eso a mí me pasó de alguna manera. Empecé a coger peso en las decisiones y a opinar y a todo eso, voy aprendiendo evidentemente. Y en un momento determinado pues me veo en unas elecciones para presidente de la Confederación de Empresarios y va y me sacan. Y va y me sacan.
con una medio reñida además, porque yo fui empujado también por otros compañeros que querían que la sanidad estuviera presente. Y me acabé metiendo en un lío de mucho cuidado, porque la Confederación de Empresarios ya es una palabra mayor en cuanto a la economía, a las decisiones y a los pactos con los políticos y con el resto de la sociedad. Y bueno, pues ahí me tienes médico, de presidente de una Confederación de Empresarios, una situación variopinta, pero una sociedad importante, porque económicamente es la que nos hace funcionar. Me vi en Madrid, en el comité ejecutivo de la COE, me vi en las comisiones de sanidad de la COE. Total, que he tenido una vida en el que, como ya no estoy en primera línea en la radiología, quiero decir, en el ejercicio diario, pues digo, a un momento determinado, digo, esto se van a olvidar que yo era médico. Ahora me ven como empresario. Y realmente soy empresario de la sanidad, porque he tenido que tomar decisiones empresariales, pero menos mal que me puse al día, porque si no... Pero era raro ver a un médico en la COE allí peleando con los grandes popes, de los grandes popes, lo que es energía, lo que es industria, lo que es una cosa de decir, adiós. Yo no decía ni que era médico. ¿Para qué? Y en fin, fue una etapa muy curiosa en mi vida y que además todavía mantengo mis relaciones con las distintas instituciones empresariales. En estos 50 años de profesión, me imagino que, sobre todo en su especialidad, en radiología, ha visto muchos cambios, ha visto una enorme evolución, no solo tecnológica, sino en la práctica médica, ¿no? ¿Cómo desde su punto de vista ha cambiado esa práctica médica? Bueno, vamos a ver, los radiólogos eran, lo que dije yo, fotógrafos de lujo, y ahora son intervinientes en todos los procesos sanitarios. Desde hacer intervencionismo, que llega a los límites que llega, hasta derivar a otras especialidades más concretas, como la hemodinamia, para exploraciones cardíacas, para tratar coronarios, y en fin. Ha habido un cambio. Hoy el radiólogo es una parte más, no es una zona aparte, es una parte más del tratamiento que se le dé al paciente dentro de nuestros hospitales. Tiene su peso y el informe médico tiene su responsabilidad también a los radiólogos. ¿Y hacia dónde crees que se dirige ahora? Bueno, ahora estamos con el problema de la inteligencia artificial, que ese es el gran reto que tienen nuestra especialidad, a poder aprovechar. Yo tengo la teoría de que un médico radiólogo cuesta entre 11 y 13 años hacer un médico radiólogo experto, etcétera. No puede estar, digamos, haciendo muchas cosas que tiene que apoyarse en otro personal, que ha ido mejorando el personal. Los técnicos de radiología, técnicos superiores de radiología, nos han permitido, digamos, quitar la esclavitud máquina para que sea radiólogo de verdad, diagnostiques, veas y digas cómo hacer, qué hacer y qué no hacer, y las prioridades. Y yo creo que ha cambiado radicalmente. El radiólogo ya es pieza fundamental de los hospitales. Es pieza fundamental de los hospitales. O sea que es un servicio central que tiene muchísima actividad, que tiene unas listas de espera y unas dificultades importantes para poderlas corregir. Y hasta ahora estamos yendo regular porque hay pocos especialistas. Y los que hay, los que se forman nuevos, que se forman fundamentalmente, como ustedes saben, en los hospitales de la Seguridad Social, pues se los quedan. Tenemos un parque difícil de atender con los pocos radiólogos que tenemos. Pero bueno, ahí nos defendemos como podemos. Que en su opinión y en su experiencia, ¿qué papel cree que va a jugar la inteligencia artificial en su La inteligencia artificial va a ayudar muchísimo. Hay especialidades como la mamografía, y hay otras más, no digo esa porque es muy significativa,
la inteligencia artificial almacena imágenes y diagnósticos. Está aprendiendo siempre con la inteligencia artificial. En mamografía ya habían intentos de que fueran hechos por radiólogos y por robot, para intentar ver. El robot nunca ganaba. Ahora con la inteligencia artificial ya tenemos casi hecho casi el proyecto, por lo menos todos los modelos los tenemos ya y los podemos comparar. Eso va a quitar muchísimo trabajo a los radiólogos. Explorar y mirar una mama e interpretar una radiología es complicado. Está en el 93-94% de eficacia, ¿no? Más o menos. Sí, es muy alto, muy alto. Ahora ya estábamos en el 80 o 70 o cosas así, y ahora vamos por el 90 y tanto. O sea, sé que llegará un momento que será una herramienta más de decir, avísame de lo que crees que hay, y te avisa, y luego ya te puedes decir, bueno, yo creo que esto puede ser esto o lo otro, vamos a preguntarle a la máquina, ¿y cuáles son las probabilidades? Pues, o sea, es un instrumento que va no a sustituir, pero sí va a agilizar todas esas pruebas y va a ser Hay quien dice, va a ser nuestro competidor. Digo, mira, yo creo que 13 o 14 años de estudio para salir de radiólogo, algo que te haga la máquina es una ayudita, hombre, una ayudita más para que rindas más y veas más. Desde el punto de vista de la experiencia, el médico que se está formando ahora, que sea radiólogo o no, ¿qué debe tener en cuenta según su experiencia profesional? ¿Qué le diría a alguien que se está formando como médico? Que sea persona. Que sea persona, quiero decir que no pierda de vista la relación personal, que no pierda de vista, porque enviciarse exclusivamente con la tecnología y con la ciencia puede ser, te impregnas y te envenenas. Quiero decir, hay que mantener, digamos, la parte humana, hay que intentar conseguir tener la relación entre compañeros y, por supuesto, con los pacientes, que es tu objetivo. Y eso es lo que un poco también la tecnología puede deshumanizar el acto médico, porque como está muy apurado, mucha lista, mucha cosa, mucha prisa, y algunas otras cosas menos bonitas, pues yo creo que hay que mantener el contacto, que no lo he dicho, pero los radiólogos antiguos tenían poca relación con los pacientes, prácticamente ninguna. Y ahora ya no, el radiólogo además es responsable de lo que firma, es responsable de su opinión y tiene que afinar mucho, llevarse bien con los compañeros y con los pacientes, atenderlos. Y hablando de futuro, de estos jóvenes, ¿cuáles son los retos desde el punto de vista de profesión médica a los que se van a enfrentar, desde su punto de vista? Yo creo que la situación de deshumanización que nos está llevando la tecnología y el movimiento actual político, económico y personal es complicado. Es complicado. Yo creo que hay que replantearse los servicios sanitarios de una manera correcta. Hay que educar también al pueblo, a los usuarios. Hay que educarlos de cuándo se debe o no. No me parece correcto lo que está pasando de que venga un paciente y diga, a mí me tienen que hacer una resonancia, o me tienen que hacer un escáner, o me tienen que hacer no sé qué. Yo creo que esa es una mala educación. Hay que ir cuando realmente se precise y se indique por otro compañero. Pero es que muchas veces viene exigiéndote que le hagan esas cosas. Y hay el que se pelea y el que dice, ¿para qué me voy a pelear que voy a perder? O sea que yo creo que tiene que cambiar la sociedad. La parte sanitaria es la que ahora mismo es punto crucial. El primer punto que hay que tocar siempre en cualquier sociedad es la sanidad, que además es lo más costoso. Es lo más costoso, eso, los presupuestos aquí en Canarias, que es un sitio medible, ya has visto que son enormes. El de educación y el de sanidad mucho mayor. El presupuesto de sanidad es mucho mayor.
Retomando un poco lo que acaba de comentar del paciente un poco que sabe lo que quiere, que sabe lo que... Me imagino que en todos estos años habrá tenido alguna anécdota memorable o curiosa que le gustaría compartir con algún paciente que seguro que graciosa, pero que se puede compartir. Bueno, yo no suelo contar muchas anécdotas graciosas porque me río solo, quiero decir, y lo hago aparte, porque no puedes, de algunas cosas de ignorancia fundamentalmente, le dicen es que a mí me han hecho tal cosa y tengo tal otra, pero mire, si eso es de las mujeres, no es de los hombres. O sea, quiero decir que alguna anécdota graciosa he tenido, lo que pasa es que tendría que personificarla mucho y no quiero, porque tampoco es cuestión... Hace falta más educación sanitaria, ¿eh? Al pueblo hay que darle más conocimiento, más indicaciones. Y hay un problema, un vector importante, que es el doctor Google. Google. El doctor Google crea muchas... Cuando tú lees aquello, lo interpretas como te da la gana. Yo aprendí 7 años para aprender el idioma médico y otros tantos para digerirlo y poder ser especialista. Eso no puede, leyendo Google, decir esto es tal cosa. Eso, yo no creo que eso sea sano, sobre todo para el que no conoce el idioma, no conoce la trascendencia, porque además no es lógico que la conozca, no tiene que tener educación sanitaria, pero no como un médico. Y a mí siempre he tenido una, y delante de mí un compañero, a una señora, le dijo algo que yo creo que en fondo fue un poco cruel, pero Dios, señora, usted es una mujer, eso que está usted viendo es para hombres, eso no lo tiene usted. Y en fin, alguna anécdota graciosa de esas sí han habido, no voy a entrar en detalle. Su hija es médico. Mi hija es médico, endocrinólogo. Y va, es decir, prosigue la saga médica. Efectivamente. Bueno, por mi parte familiar no, porque mis ascendientes eran de origen canario y de todos trabajaban en la tierra, eran agricultores y eran gente, bueno, con 15, 20 hijos, pero bueno, que eso es lo que había. Y estudiaban hasta una parte, hasta un cierto y determinado momento en que pues tiraban más las obligaciones que la formación. Pero yo pertenezco a una generación en la que empezamos a estudiar dentro de las familias agrícolas, a estudiar carreras, no medicina, otras. Y bueno, la elección en la familia era complicada porque como esto es una trama, yo por mi parte no tenía antecedentes de médicos familiares. Pero mi hija sí tiene muchísimos antecedentes. Hemos llegado, creo que hasta el tatarabuelo era médico. La familia de mi mujer descendía de catalanes, que no hace mucho se celebró el don Santiago Rosas Foxas. En Galdar se le hizo un reconocimiento a los 120 años o cosas así. Y que ha tenido pues, un montón de familia y ha tenido hijos médicos, o sea que mi hija tiene hijos, primos médicos, tíos médicos, etc. Es una saga. Mi suegro era también, digo que fue médico de esta casa y secretario perpetuo, hasta perpetuo. Y sí que hay en la actualidad había de la familia de mi mujer, habían como 15 o 16 médicos, ¿eh? Hay muchos médicos, algunos en activo ahora, jóvenes. De su descendencia incluso hay nietos que están estudiando medicina, tengo entendido. Mi nieto mayor está ahora mismo estudiando como un loco en una universidad pública, está estudiando su carrera de medicina. Orgulloso. No, hombre, yo estoy muy orgulloso, evidentemente, estoy muy orgulloso. Estamos muy orgullosos, los padres de ellos también. ¿Cuál ha sido el momento más gratificante de su carrera? Bueno, yo he tenido varios. Yo tengo que reconocer que la sociedad no se ha portado mal conmigo. Me tienen de reconocimiento en reconocimiento. Yo creo que por la edad, pero bueno, lo cierto es que sí que estoy agradecido. Hombre, me han nombrado
hijo predilecto de la ciudad, hijo predilecto de Gran Canaria, una de Las Palmas y otro de Gran Canaria. Me han dado galardones y me han dado reconocimientos, empresario del año, medalla de oro, que demasiado para el cuerpo. Luego Fernando Pessoa me reconoce mi labor de ayuda a la universidad y a la sanidad, y mi hijo, ¿cómo se llama esto? Doctor honoris causa. Y bueno, pues no pido más, porque yo no puedo pedir más. Esto me van dando medallas y me van dando, no, medallas no, bueno, sí, medallas también, pero me van dando méritos, me van reconociendo la labor sanitaria que yo he hecho. Inesperadamente, en los últimos años me he encontrado con eso de frente, pero vamos, no era por eso por lo que yo trabajaba. Es bonito el reconocimiento a uno mismo. Bueno, yo cuando me quejo de alguna cosa, mi mujer me dice, pero ¿tú de qué te quejas? Si todo te ha ido bien. Digo, bueno, no todo, pero realmente sí que me han reconocido la labor, me han reconocido méritos en mí, pero por los que yo no iba, ¿eh? Esto es tenacidad y trabajo, en el resumen de mi vida. Y si te caes, vuelve a levantarte. Eso fue, hay alguien que le llama ahora resiliencia. Y sí, he sido un resiliente. Muchísimas gracias No hay de qué. por estar aquí, gracias por haber venido aquí al Colegio de Médicos que Dejan Huella. Muchas gracias, esta, como siempre, es su casa. Muchas gracias a ustedes por acordarse de mí.